Descubrí que mi abuelo guardaba un secreto que podía destruir nuestra familia. Mi nombre es Andrés, y siempre he estado muy unido a mi familia. Cada año, durante las fiestas navideñas, nuestra casa se convertía en el centro de reuniones familiares. Mis abuelos, que eran la columna vertebral de nuestra familia, siempre se encargaban de que cada Navidad fuera mágica. La tradición más especial era sentarnos junto al fuego mientras mi abuelo contaba historias de su juventud. Mi abuelo Fernando era un hombre enérgico, carismático y lleno de sabiduría. Siempre tenía una historia para cada situación, y aunque a veces parecían demasiado increíbles para ser verdad, todos disfrutábamos escucharlo. Sin embargo, aquella Navidad, una de sus historias desencadenó una cadena de eventos que cambiaría nuestra percepción de él para siempre. Todo comenzó cuando mi abuelo sacó una vieja caja de madera que solía guardar bajo llave en su despacho. Era una tradición que, cada Navidad, abriera esa caja para mostrarnos recuerdos de su vida, fotos antiguas, cartas y pequeños objetos con historias detrás. Pero ese año, algo fue diferente. Mientras revisábamos el contenido de la caja, encontré un sobre cerrado con mi nombre escrito en él. Me sorprendió, ya que nunca antes había visto ese sobre. ¿Qué es esto, abuelo?, pregunté, levantando el sobre para que lo viera. Mi abuelo, que siempre era rápido con sus respuestas, se quedó en silencio por un momento. Luego, con una sonrisa incómoda, dijo, algo que quería darte cuando fuera el momento adecuado. Pero puedes abrirlo ahora, si quieres. Mi curiosidad se disparó. Abrí el sobre y encontré una carta escrita con la caligrafía pulcra de mi abuelo. En la carta, mencionaba que había algo importante sobre nuestra familia que debía saber, pero no lo explicaba con claridad. Solo decía que debía buscar un cajón en su despacho y que allí encontraría más respuestas. Esa noche, cuando todos se habían ido a dormir, decidí investigar. Entré en el despacho de mi abuelo y busqué el cajón que mencionaba en la carta. Estaba cerrado con llave, pero después de buscar un poco, encontré la llave escondida en un estante. Dentro del cajón había una pila de documentos antiguos y fotografías. Al revisar los papeles, me di cuenta de que contenían información sobre una familia que no reconocía. Había actas de nacimiento, fotos de niños y cartas dirigidas a mi abuelo, pero ninguna de las personas en esos documentos era alguien que conociera. Había nombres, fechas y lugares que no coincidían con nada de lo que sabía sobre nuestra familia. Pero lo más impactante fue una foto en blanco y negro donde aparecía mi abuelo abrazando a una mujer que no era mi abuela, con dos niños pequeños a su lado. En el reverso de la foto estaba escrito, mi verdadera familia. Mi mente no podía procesar lo que acababa de encontrar. ¿Qué significaba todo esto? ¿Había tenido mi abuelo otra familia antes de la nuestra? ¿Eran esos niños sus hijos? Y, lo más importante, ¿por qué había mantenido esto en secreto durante tanto tiempo? Decidí confrontarlo al día siguiente, pero sabía que esto no sería fácil. Mi abuelo siempre había sido una figura de autoridad en nuestra familia, alguien a quien todos admirábamos y respetábamos. Pero ahora, había un lado de él que nadie conocía, un lado que podría cambiarlo todo. A la mañana siguiente, no podía dejar de pensar en lo que había encontrado. Cada vez que veía a mi abuelo, sentado tranquilamente en su sillón junto al fuego, parecía más irreal que alguien tan venerado en nuestra familia pudiera ocultar algo tan grande. Mi mente estaba llena de preguntas, pero también de miedo. ¿Y si enfrentar este secreto destruía la armonía familiar que habíamos tenido durante años? Esperé hasta después del desayuno, cuando mi abuelo estaba solo en el despacho. Entré con las fotos y documentos en la mano, sin saber exactamente cómo empezar. Abuelo, tenemos que hablar, dije, intentando mantener mi voz firme. Levanté la foto de la mujer y los niños. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué significa esto? El rostro de mi abuelo cambió de inmediato. La calidez habitual en su expresión se desvaneció, reemplazada por una mezcla de sorpresa y tristeza. Se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Andrés, eso es algo que nunca pensé que tendría que explicar, dijo finalmente. Pero ya veo que el momento ha llegado. Se inclinó hacia adelante y tomó la foto de mis manos, mirándola con una nostalgia dolorosa. Esta es Laura, dijo, señalando a la mujer. Y estos son Nicolás y Sofía, mis hijos, mi primera familia. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Primera familia? ¿Qué significaba eso?
Mi abuelo respiró hondo antes de continuar. Antes de conocer a tu abuela, yo estaba casado con Laura. Vivíamos en un pequeño pueblo al norte, y todo parecía perfecto. Pero la vida no siempre sigue el camino que planeamos. Laura enfermó gravemente cuando Nicolás y Sofía eran pequeños. No había mucho que pudieran hacer en ese entonces, y la perdí. Me quedé en silencio, procesando lo que me estaba diciendo. ¿Y qué pasó con los niños?, pregunté, casi sin aliento. Esa es la parte más difícil, dijo, con la voz quebrada. Después de la muerte de Laura, me sumí en una depresión profunda. No podía cuidar de Nicolás y Sofía como necesitaban, así que los llevé a vivir con los padres de Laura. Ellos tenían los recursos y la estabilidad que yo no podía ofrecerles en ese momento. Mientras hablaba, podía ver las lágrimas acumulándose en los ojos de mi abuelo. Les escribía cartas, trataba de visitarlos cuando podía. Pero con el tiempo, la distancia y las circunstancias nos separaron. Cuando conocí a tu abuela, pensé que podría empezar de nuevo, construir una nueva vida. Pero nunca dejé de pensar en ellos. ¿Por qué nunca nos contaste esto?, pregunté, sin poder ocultar mi indignación. Somos tu familia. Merecíamos saberlo. Porque tenía miedo, confesó. Miedo de que ustedes me juzgaran, de que pensaran que abandoné a mis hijos. Y, sobre todo, miedo de que no pudieran entender que tomé esa decisión pensando que era lo mejor para ellos. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Mi abuelo había llevado este secreto consigo durante décadas, ocultándolo incluso de su esposa e hijos. No sabía cómo sentirme. Por un lado, entendía su dolor y las circunstancias que lo llevaron a tomar esa decisión. Pero, por otro lado, me sentía traicionado por el hombre que siempre había sido un pilar en nuestra familia. ¿Y qué pasó con Nicolás y Sofía?, pregunté finalmente. ¿Sigues en contacto con ellos? Mi abuelo negó con la cabeza. Intenté buscarlos hace años, pero no quisieron saber de mí. Los entiendo. Para ellos, soy el hombre que los dejó cuando más me necesitaban. Salí del despacho con más preguntas que respuestas. ¿Debía contarle esto al resto de la familia? ¿O respetar el deseo de mi abuelo de mantenerlo en secreto? Sabía que, de cualquier manera, esto cambiaría nuestra familia para siempre. Después de mi conversación con el abuelo, mi mente estaba en caos. Su confesión había cambiado completamente la imagen que tenía de él. Ya no era solo el hombre sabio y protector que había liderado nuestra familia durante años, ahora también era alguien que había tomado decisiones difíciles, decisiones que dejaron cicatrices profundas. Pero el peso de lo que sabía era demasiado para cargarlo solo. No podía fingir que nada había cambiado, no después de lo que había descubierto. Decidí que debía hablar con mis padres y mi abuela. Ellos también tenían derecho a saber la verdad. Esa tarde, mientras mi abuelo estaba descansando, reuní a mis padres en la sala de estar. Al principio, dudé sobre cómo abordar el tema, pero finalmente solté las palabras: hay algo sobre el abuelo que necesitan saber. Es algo que ha estado ocultando durante toda su vida. Mis padres me miraron con curiosidad y preocupación mientras les contaba todo lo que había descubierto. Desde las fotos en el cajón hasta la confesión de mi abuelo sobre su primera familia, les expliqué cada detalle. Mi madre, la hija mayor del abuelo, estaba visiblemente conmocionada. ¿Cómo pudo ocultarnos algo así?, dijo, llevándose las manos a la cabeza. Siempre pensé que lo sabía todo sobre él, pero esto es demasiado. Mi padre, por otro lado, parecía más reflexivo. Debe haber sufrido mucho, dijo en voz baja. Tomar una decisión así no debe haber sido fácil. Pero entiendo por qué quiso ocultarlo. ¿Cómo reaccionarías tú si pensaras que podrías perder a tu familia por un error del pasado? La parte más difícil fue hablar con mi abuela. Aunque era una mujer fuerte, sabía que esto la afectaría profundamente. Decidí mostrarle las fotos y los documentos, dejando que las piezas hablaran por sí solas. Cuando entendió lo que estaba viendo, su rostro pasó de la sorpresa al dolor. Fernando, siempre supe que había algo que no me contaba, pero nunca imaginé que fuera esto, dijo con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no confió en mí? ¿Acaso pensó que no lo entendería? En ese momento, me di cuenta de que mi abuelo había cargado con este secreto no solo por miedo a ser juzgado, sino también por temor a perder el amor y la confianza de las personas más importantes en su vida.
Esa noche, decidimos enfrentar a mi abuelo como familia. Nos reunimos en la sala de estar, donde él solía contar sus historias navideñas. Cuando entró y vio nuestras caras serias, supo de inmediato que había llegado el momento. Fernando, comenzó mi abuela, con la voz temblorosa, ¿por qué nos ocultaste esto durante tantos años? ¿No confiaste en nosotros para entender lo que habías vivido? Mi abuelo se sentó en silencio por un momento antes de hablar. No se trata de confianza, dijo finalmente. Se trata de miedo. Miedo de que me vieran de una manera diferente, de que pensaran que era un cobarde o un mal hombre. Pero no hay un día en mi vida en que no piense en Laura, en Nicolás y Sofía. Cada Navidad, cuando estamos todos juntos, me pregunto si ellos también tienen momentos como estos, o si mi decisión los dejó rotos. Sus palabras fueron como un golpe para todos. Ver a mi abuelo, el hombre más fuerte que conocíamos, romperse de esa manera fue devastador. Después de la confesión, mi madre hizo una propuesta que nadie esperaba: buscar a Nicolás y Sofía. Papá, tal vez sea tarde para reparar el daño, pero nunca es tarde para intentarlo. Ellos merecen saber que todavía piensas en ellos y que nunca los olvidaste. Mi abuelo pareció considerar la idea, pero su miedo era evidente. ¿Y si no quieren verme?, preguntó. ¿Y si solo reabro heridas que ellos ya han cerrado? Eso es un riesgo, admití, pero también es una oportunidad. Tal vez no puedas cambiar el pasado, pero puedes mostrarles que nunca dejaste de quererlos. Esa noche, mi abuelo tomó una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas. Nos pidió ayuda para buscar a Nicolás y Sofía, y aunque sabía que sería un proceso largo y emocionalmente difícil, estaba dispuesto a enfrentarlo. Mientras tanto, nuestra familia estaba unida como nunca antes. A pesar del impacto del secreto, estábamos decididos a apoyar a mi abuelo en este nuevo capítulo de su vida. Los días posteriores a la decisión de buscar a Nicolás y Sofía estuvieron llenos de emociones encontradas. Mi abuelo, que había cargado con su secreto durante tanto tiempo, parecía aliviado y aterrorizado al mismo tiempo. Mientras tanto, el resto de la familia trabajaba junta para reunir la información necesaria para localizarlos. Mi madre y yo comenzamos contactando a los pocos amigos del pasado de mi abuelo que todavía estaban vivos. Algunos recordaban a Laura y a los niños, pero no tenían idea de qué había sido de ellos después de que mi abuelo se distanciara. Fue gracias a los registros públicos que finalmente encontramos una pista: Nicolás y Sofía vivían en una ciudad a unas 3 horas de distancia. Con esa información, mi madre llamó a Nicolás, el hijo mayor. La conversación fue tensa y breve. Nicolás, que ahora era un hombre de mediana edad, escuchó en silencio mientras mi madre le explicaba quién era y por qué lo estaba contactando. Lo siento, pero no creo que esto sea una buena idea, dijo Nicolás antes de colgar. Fue un golpe duro para todos nosotros, especialmente para mi abuelo, que había puesto todas sus esperanzas en esa llamada. Sin embargo, no nos rendimos. Decidimos intentar contactar a Sofía, con la esperanza de que pudiera ser más receptiva. Sofía, a diferencia de su hermano, respondió de manera más abierta. Dijo que siempre había tenido curiosidad sobre su padre biológico, pero que su madre y sus abuelos le habían contado poco sobre él. Aceptó encontrarse con mi abuelo, pero dejó claro que Nicolás probablemente no asistiría. Cuando le dimos la noticia a mi abuelo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Aunque estaba triste por la reacción de Nicolás, también estaba agradecido por la oportunidad de ver a Sofía. Es más de lo que merezco, dijo con humildad. El día de la reunión llegó, y mi abuelo estaba visiblemente nervioso. Nos acompañó mi madre, mientras yo y el resto de la familia esperábamos en casa. La reunión se llevó a cabo en un café tranquilo, lejos de las miradas curiosas. Sofía llegó primero. Era una mujer elegante y reservada, con un aire de fortaleza que era innegablemente similar al de mi abuelo. Cuando se vieron, ambos se quedaron en silencio por un momento antes de que mi abuelo rompiera el hielo. Sofía, gracias por venir, dijo con la voz temblorosa. No puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti y en tu hermano. Sofía lo escuchó atentamente mientras él compartía su versión de la historia, sus errores y su arrepentimiento. Aunque al principio parecía distante, poco a poco se fue abriendo, compartiendo sus propias experiencias y las preguntas que siempre había tenido sobre su padre. La reunión fue emotiva y difícil, pero también catártica. Al final,
Sofía accedió a mantenerse en contacto y prometió hablar con Nicolás sobre la posibilidad de una segunda oportunidad. Aunque no había garantías, era un comienzo. Cuando mi abuelo regresó a casa esa noche, parecía un hombre diferente. Había enfrentado su mayor miedo, y aunque el camino por delante sería largo, estaba dispuesto a recorrerlo. Con el tiempo, Sofía logró convencer a Nicolás de que se reuniera con mi abuelo. Aunque su encuentro fue más frío y distante, fue un paso importante hacia la reconciliación. Nicolás nunca llegó a perdonar completamente a mi abuelo, pero aceptó mantener una relación cordial por el bien de su hermana. En los meses que siguieron, nuestra familia se unió aún más. Mi abuelo, que había vivido décadas con culpa y miedo, comenzó a disfrutar de una paz que nunca había conocido. Aunque no podía borrar el dolor del pasado, estaba haciendo todo lo posible por construir un futuro mejor. Para mí, esta experiencia fue una lección de humildad y perdón. Aprendí que incluso las personas que admiramos pueden cometer errores, y que la verdadera fortaleza radica en enfrentarlos y buscar la redención. Los secretos del pasado pueden ser oscuros, pero enfrentarlos con honestidad y valentía es la única manera de sanar y avanzar. El amor y la familia son más fuertes que los errores, si estamos dispuestos a reconstruir lo que se ha roto. Con el tiempo, mi abuelo logró recuperar una parte de su familia perdida, y aunque las cicatrices permanecieron, su historia se convirtió en un recordatorio de que nunca es tarde para intentar reparar lo que una vez estuvo roto.